La lluvia será. Bueno, hermanos, les ruego que hagan silencio. Les ruego también que puedan ayudarme a abrir sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 4. ¿Lo tenemos ubicado? Vamos a leer hasta el versículo 16 del capítulo 4. Bien. 1 al 16. ¿Lo tiene ubicado? Ok, dice así la palabra de Dios y luego de ello oramos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos. Padre, quiero darte gracias y queremos bendecirte. Queremos alabar tu nombre, santificar tu nombre. Queremos rogarte que venga tu reino. Queremos rogarte, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Gracias por proveernos, por darnos lo que necesitamos para subsistir. Gracias, Señor, también por darnos una iglesia en la cual podemos alimentarnos espiritualmente, donde podemos nutrirnos, no solamente del pastor, sino los unos de los otros. Gracias también porque podemos disfrutar de un buen tiempo, de un hermoso clima, pero también de la calidez de los hermanos en la fe. Gracias, Señor. Te ruego que nuestras mentes estén saturadas por tu palabra y por la esperanza que has puesto para nosotros. Estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Aguardamos un tiempo donde estaremos contigo por la eternidad en gloria. Por eso, quiero rogarte que ese pensamiento y esa esperanza esté en nuestra mente, que sature nuestro corazón, para que cada palabra, cada versículo, cada oración, cada momento juntos aquí aprendiendo
de ti sea un tiempo de mucho provecho que nos lleve a pensar en lo eterno. Acompáñanos, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, aquí en nuestro tiempo de escuela dominical, en la recta final de esta nueva corte de clases de discipulado inicial. Nos quedaría, luego de hablar de nuestra perspectiva bautista, hablar de las responsabilidades comunitarias, las responsabilidades privadas, y nos quedaría también hablar del pacto de membresía. Así que sigan orando, sigan estudiando, sigan preparándose, por favor. Y como iglesia, bueno, ya saben lo que tenemos que hacer. Oremos para que el Señor añada a su iglesia lo que ha de añadir. Hoy vamos a continuar con nuestra perspectiva bautista, especialmente el punto de... ¿Lo recuerdan? ¿Qué fue lo que dio Néstor la semana pasada? Pónganme ustedes en tono. ¿Hasta dónde llegamos? Angie. Pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegó Néstor? ¿Gobierno? Congregacional. O sea, que vieron el gobierno episcopal. ¿Qué es el gobierno episcopal? El obispo es el que gobierna todas las iglesias. ¿Dónde se aplica? ¿Cómo se le llama a ese obispo? Muy bien, el papado. O apóstol también, que es la sucesión apostólica. Pero en el caso de los anglicanos no se le llama papa, se le llama obispo como tal. Ahora bien, ¿quiénes aplican ese sistema de gobierno eclesiástico? Los romanistas y los presbiterianos. No, muy bien. Ángelo. Anglicano, Iglesia Católica y algunas neopentecostales. Muy bien, excelente. Escuchen bien: romanistas, católicos romanos, anglicanos, iglesia ¿de dónde? De Inglaterra, y algunos neopentecostales. ¿Por qué decimos neopentecostales? Porque efectivamente hay uno que se hace llamar apóstol y gobierna sobre muchas iglesias. Aunque no es precisa, e históricamente cuando hablamos de episcopal, tiene el olor, el aroma, los principios de más o menos eso, aunque con otras cosas añadidas. En el caso del gobierno presbiteriano, ¿cómo es el asunto? Consejo de ancianos, muy bien. ¿Cómo? Consejo de ancianos. Que dirige la iglesia. ¿Ok? ¿Te ibas bien? ¿Qué hay por encima de ese gobierno de ancianos? Un presbiterio regional, ¿verdad? Y por encima de ese otro presbiterio, uno hay, y después, sí, las más organizadas es así. Otras tienen un presbiterio un poco más pequeño, que alcanza quizá un estado nada más, porque dentro de los presbiterianos hay algunas diferencias muy pequeñas. Pero también existe un gobierno congregacional. ¿Qué es un gobierno congregacional? Clara. Ok, muy bien. La iglesia escoge a sus pastores y ancianos, a sus diáconos. ¿Qué más? Muy bien. Se toman como iglesia en asamblea. ¿Qué más? ¿Cómo?
independiente de la iglesia. Muy bien. Es decir, que no hay un gobierno regional que gobierne sobre otras iglesias. Las iglesias son independientes, ¿cierto? Y siendo así, entonces cada iglesia puede tener su, y no está mal llamarlo, presbiterio, pero es cada, muy bien, cada iglesia puede tener su presbiterio o cuerpo de ancianos, cuerpo pastoral. Hay quizá otros sistemas de gobierno que pudiésemos incluir, por ejemplo, aquellos que tienen pluralidad, que son independientes también, son bautistas en ese sentido, tienen pluralidad pero no paridad. En el gobierno congregacional, por lo menos como nosotros lo abordamos según la Confesión de Londres de 1689, tenemos un gobierno que es plural, o debe ser muchos o varios, mejor dicho, más de dos, ese es el ideal, y además es par. ¿Qué significa que sea par? Significa que los ancianos tienen la misma autoridad, no hay un anciano sobre otro dentro de la iglesia local. Todos tienen la misma autoridad, cosa que no implica que no tengan diferentes funciones. Pero, por ejemplo, la Iglesia Bautista Internacional, que todos conocen, mejor llamada o conocida como la IBI, ellos tienen un gobierno plural, pero no par. Es decir, hay un pastor senior. Ese pastor senior es el que gobierna sobre los otros pastores. ¿Quién es el pastor senior de la IBI? Muy bien. ¿De Grace Community Church? MacArthur, ¿verdad? Y de español, ¿cómo se llama el de español para Grace Community Church? Tolopino. Pero yo creo que sobre Tolopino está todavía MacArthur, porque es MacArthur. En nuestro caso, que también es el mismo, para dar unos ejemplos sencillos, es lo mismo que, por ejemplo, Caracas, está el pastor Plinio y el pastor Rubén Ciso, y ambos tienen la misma autoridad. En Barquisimeto también, pero también el IBCJ. Hay 8 pastores, si mal no recuerdo, 8 o 9 pastores, y todos son pares. Todos tienen la misma autoridad, cosa, insisto, que no implica que no tengan diferentes funciones, cada uno conforme a los roles. Uno es director del colegio, otro se encarga de las misiones, otro de la consejería, otro de la predicación, más la predicación, pero todos enseñan, todos tienen la capacidad de enseñar, aunque como ya mejor saben, el pastor Sugel enseña con más consecuencia, igual que el pastor Salvador, y así sucesivamente. Pero en nuestro gobierno, que es lo que nos interesa hasta ahora, también hay una distorsión del gobierno congregacional. Y si pudiésemos hacer una diferencia entre nosotros, interna, y quizás que ya se ha extendido un poco, pudiésemos diferenciar el gobierno congregacional del gobierno congregacionalista. Suena lo mismo, es parecido, pero digo, una distinción interna quizás para comunicar esta idea. Vamos a llamar congregacionalistas, con ese énfasis, aquellos que contratan sus pastores y trabajan a expensas de la autoridad del pastor y usan al pastor nada más como empleado. Cuando quieran, según el gusto de la iglesia, pueden prescindir de él. Mientras que el congregacional, cuando se aplica la llave del reino, se entiende que la congregación tiene autoridad y los pastores también tienen autoridad. ¿Sí? No se trata simplemente de que la iglesia se involucre de manera democrática en todos los asuntos. Hay una esfera de autoridad donde gobiernan los pastores. De allí que nosotros digamos, o yo personalmente, mejor dicho, para cuestiones didácticas entre nosotros, decir, nosotros somos congregacional como lo enseña Londres 1689, para distinguirnos de los congregacionalistas, que por lo general son los bautistas generales, que tienen un gobierno de esa manera, donde la iglesia literalmente contrata a sus pastores y los trata según sus preferencias, y es más anárquico el gobierno, porque gobierna la iglesia de una manera que no tiene alguien que la presida per se, o hay más o menos, podemos decir, un gobierno democrático.
Simplemente ella misma toma sus decisiones en todo lo que quiere hacer, en sus reuniones administrativas, y se aceptan las decisiones con la mitad más uno. Mitad más uno. Y el pastor, no, bueno, el pastor tiene que sujetarse a todo lo que diga la iglesia. Diferencia, una vez más, por la confesión de fe creemos, y es lo que vamos a ver ya más ampliamente, que el pastor gobierna sobre algunos asuntos de la iglesia, aunque se entiende que hay decisiones congregacionales que tomar, ¿ok? Conforme a las libertades que Dios le dio a la iglesia. ¿Dónde está el contenido de eso? Además que es un concepto claramente explayado en las escrituras. Podemos ver 1 Timoteo capítulo 5, podemos también ver cómo en Efesios Dios le dio autoridad a los pastores para gobernar o equipar la iglesia. Podemos ver también cómo se manda a que se sujeten a sus pastores y sigan su ejemplo en Hebreos. En Tesalonicenses también dice que tengan en alta estima los que los dirigen, y si hay una dirección, si hay un gobierno, si hay una guía, es porque toman decisiones y conducen. No es una cuestión democrática, no es un gobierno popular, es un gobierno representativo. De allí que nosotros creamos en el federalismo bautista. Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos al capítulo 26 de la Confesión de Fe de Londres de 1689 y nos daremos cuenta de algunos párrafos que son importantes, que nos hablan precisamente de esta idea congregacional, donde se entiende que la iglesia escoge sus pastores, o mejor dicho, los confirma, y ellos tienen autoridad para gobernar sobre algunos asuntos en la iglesia. Y como veremos más adelante, le da un toque de equilibrio. Busquen por favor párrafo 4 de la Confesión de Londres de 1689. 26. Y lo lee un valiente por allí. Ajá, Henry. Con voz de trompeta. Párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por el designio del Padre le da a Dios de una manera suprema, soberana, con autoridad para el llamamiento, establecimiento, orden o gobierno de la iglesia. No puede el Papa de Roma ser cabeza de esta en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá por el resplandor de su venida. Muy bien, pregunta sencilla. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Muy bien. ¿Es el Papa? No. De hecho, por su coyuntura histórica, pero también actualmente podemos creerlo. Bueno, ahorita no hay Papa, ¿no? Están espapados. El cónclave todavía está en sus cuestiones administrativas y políticas. Pero es Cristo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Todos deberíamos tener por lo menos el libro donde diga eso, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ok, Corintios, ¿quién más? Efesios, muy bien. Para encontrar precisamente dónde está, lean todas las cartas, ¿verdad? Lean la Biblia. Perfecto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el Señor quien es la cabeza, por designio del Padre. Y por supuesto no es el Papa de Roma, por supuesto no es se le llama patriarca, según la Iglesia Ortodoxa, por supuesto no es ningún apóstol actual. Párrafo 8. Ángelo. Una iglesia local reunida y completamente organizada, de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia
así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llaman, para que continúen hasta el fin del mundo. Son los obispos o ancianos y los diáconos. Muy bien. ¿Qué aprendemos de allí? Aprendemos que una iglesia local, ¿no?, reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo. ¿Por qué de acuerdo a la mente de Cristo? ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y por cuanto Cristo es la cabeza, Él tiene el derecho, la prerrogativa de decidir cómo gobernar su iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se constituye la iglesia? Y esa iglesia completamente organizada conforme a la mente de Cristo, y aquí me encanta cómo lo dice la confesión, porque dice completamente organizada, es decir, que antes de que haya pastores y diáconos puede existir iglesia. Son iglesias. Y siendo así, las iglesias están luego organizadas o completamente organizadas conforme a la ideal bíblico, es cuando tienen pastores y diáconos, en este sentido, oficiales. Y esos oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia. Una vez más, ¿quién designa a los oficiales? Cristo. Efesios capítulo 4 dice que Cristo, resucitado, glorificado, dio dones a los hombres. Él da los dones, los pastores a la iglesia, y en este caso la iglesia reconoce o confirma a aquellos que han sido designados por Cristo. Los aparta cuando la iglesia está llamada y reunida. ¿Qué hacen ellos? Bueno, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber. ¿Sí lo ven? Hay un gobierno de los ministros en la iglesia. ¿Quién le confía ese poder, ese deber? Cristo. Él le confía a aquellos que llama ese poder para que continúen hasta el fin del mundo, a los obispos. Ahora bien, cuando hablamos de que les confía, entendemos también por las escrituras que la Biblia enseña que el gobierno de la iglesia está dado también como una representación, el gobierno de la iglesia, como una representación del gobierno de Cristo. Yo no soy Cristo, no tengo la autoridad de Cristo, pero la autoridad de Cristo por la iglesia se me delegó a mí, no la que tiene Cristo per se, sino que Él me dio autoridad para gobernar la iglesia como pastor de la iglesia. Si de alguna manera yo digo que tengo autoridad, no es en mí mismo, es en el Cristo que da autoridad a sus pastores para gobernar la iglesia y usa la iglesia para reconocerlos y apartarlos, para el ejercicio del poder y del deber dentro de la iglesia. Pero vea que Cristo quiere, y es su voluntad, Él ha establecido gobernar su iglesia a través de pastores que se deben a Él. ¿Recuerdan la expresión de Pedro? Que cuiden a la grey de Dios, no por fuerza, para que cuando se manifieste Él, príncipe de los pastores. Cristo es el príncipe de los pastores. El resto simplemente le servimos al príncipe de los pastores. Él es el que tiene la autoridad final, Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que gobierna. Entonces, ¿qué dice el párrafo número 9? Párrafo número 9. La manera designada para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y educada por el Espíritu Santo para el servicio de obispo o anciano de una iglesia y que sea escogido para el mismo por la vocación de la iglesia. Solamente apartado de oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Si es que hay algún
y para el oficio del diácono, si sea elegido con la misma votación y apartado mediante la oración y la misma imposición de mano. Muy bien. ¿Cuál es la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo? Oración. La imposición de mano. Sí. ¿Se aparta cómo? Porque aquí es bien interesante. Ok, ¿cómo sabemos quiénes son nuestros pastores? ¿Será que viene el Espíritu Santo en forma de paloma y posa sobre ellos? ¿Será que viene una revelación especial y a 3 hermanos se les da un sueño en la noche y tienen una visión, un éxtasis? ¿Será que los pastores que ya están constituidos, Dios les dio una revelación especial y escoge a los que Él quiere? ¿Ves? Porque una cosa es que sepamos el principio. Bien, fue Cristo que es Cristo quien los establece, pero ¿cómo sabemos cómo lo establece Cristo? ¿Cuál es la manera? ¿Cuántas cosas se ven en otros lugares? El pastor viene, quizá y escoge el que le parece, o espera que tenga hijos grandes y deja a los hijos. Entonces hay una tradición familiar como si fuera una tradición monárquica. O puede ser que, como los congregacionalistas en el sentido democrático, ¿no? Simplemente vean a alguien calificado que tenga la capacidad de comunicarse bien, un título de teología. Necesitamos a alguien que cubra el espacio los domingos 1 hora. ¿Será que te pagamos tanto por ese espacio? Pero no gobierna. ¿Cómo hace la iglesia? ¿Cómo se apartan esas personas? Algunos quizás ya saben, porque han tenido la experiencia entre nosotros, pero recuerden, no todos saben. La confesión nos invita a pensar en un sufragio. ¿Cuál es la metodología que podemos usar? Hechos. ¿Cómo se hizo para apartar al apóstol que iba a sustituir a Judas? ¿Ah? Y luego que tenían algunos candidatos, ¿qué hicieron ellos? ¿Será que es suerte que debemos echar? ¿Saben cómo hacían a veces los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Tenían 2 piedras, se le llamaba, bueno, tenía más piedras, no, pero el Urín y el Turín, y se alumbraba y tenían una manera de... ¿Será que es esa metodología? Tengo que ponerme un pectoral lleno de piedras. ¿Será que es esa manera? Bueno, hermano, la Biblia nos invita a pensar en que la iglesia es quien escoge sus ancianos. Pero vea el término que estoy usando que no me gusta. Escoge. Yo preferiría decir los aparta o confirma los dones. Pero una vez más la pregunta sigue rondando, el cómo. Nuestro gobierno congregacional se distingue en que la iglesia puede apartar a esos hombres a través del sufragio, como sugiere, porque es una metodología que nos permite ver y considerar de manera llana y sencilla la opinión de la iglesia. Bueno, ¿en qué consiste? Ya ustedes saben, han estado en varias votaciones en este país, ¿verdad? Puede que la mayoría tenga una opinión acerca de Luis Arcia. Luis Arcia, todo el mundo lo ve como pastor, entonces podemos hacer una consulta pública o podemos hacer una consulta privada. ¿Cómo? Yo puedo ir visitando, o los encargados pueden ir visitando a cada hermano para saber su opinión, o podemos hacerlo en asamblea, como de hecho lo sugiere la confesión de fe, cuando la iglesia está reunida, orando por eso, pensando en eso, recordando lo que dice la Biblia de la característica que deben tener sus líderes. Entonces piensan en un hombre, y en nuestro caso particular la costumbre ha sido que el sufragio se da a través de anotarlos en papelitos que luego contabilizamos y vemos las cosas están indicando esto. Pero mi preocupación siempre ha sido que eso se vea como algo democrático, porque es una estrategia democrática donde el pueblo, ¿verdad?, participa en la consideración. Pero lo que nos distingue en este caso es las motivaciones, es los criterios que tenemos
y la guía del Espíritu Santo, quien ha querido usar la iglesia y aquellos que tienen su espíritu para dar una opinión acerca de quién debe ser un pastor o un diácono en la iglesia local. En este caso particular, entonces la iglesia anota su papelito, pero ¿por qué la hermana Yolanda anotó al hermano Luis Arcia? La hermana Yolanda anotó al hermano Luis Arcia no porque es su esposo, ¿verdad? No porque le gustaría ver a su esposo en el púlpito, qué lindo. ¿Te imaginas a mi esposo predicando? La influencia que tendría, todos lo respetarían. ¿Sabes? El pastor lo invita para conferencia, él también iría, yo voy a poner a mi esposo. ¿Son esos los criterios? Por supuesto que no. La razón por la cual se coloca ese criterio allí es porque usted revisó, o esa persona allí, porque revisó la Biblia, que es un hombre irreprensible, marido de una sola mujer, y tenemos los requisitos claros, además que sea apto para enseñar. Pero no solamente eso, porque puede existir un hombre que sea piadoso y que quizás no tenga ese corazón pastoral como otros lo tienen. Y allí donde se deja ver que debe tener esa característica y ser un hombre que ya es lo que luego la iglesia va a reconocer. Porque si no, ¿cómo lo reconoce la iglesia? La Biblia no nos invita a ser pitonizos. La Biblia nos invita a ser objetivos y personas que oran para tener los criterios claros y ver si un hombre tiene esas características y además se ha dado al servicio de una manera abnegada. No le interesa que sea reconocido como pastor, pero sí le interesa que la iglesia sea pastoreada. ¿Qué le parece? ¿Ven la diferencia? Y usted coloca su criterio, Yolanda, sí, mi esposo quiere pastorear la iglesia y pastorea y abnegado, y ahí lo anoto. No porque quiere ir para la conferencia, o porque sea bonito Luis Arce, ¿verdad? Bueno, que debe ser lindo, ¿verdad, hermana Yolanda? Entonces, esos son los criterios, pero la iglesia lo aparta. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Bueno, que el Espíritu Santo está obrando en su iglesia para que de manera congregacional podamos coincidir en ese criterio. Por eso también la confesión de fe recomienda que con ayuno y oración se haga. ¿Por qué con ayuno? Porque el ejercicio del ayuno es una disciplina que nos permite apartarnos de los pensamientos mundanos y subjetivos, seculares, para poner nuestros pensamientos solamente en lo que la palabra de Dios dice. Apartarnos de tal manera para que no haya nada que nos estorbe dentro de nosotros, que nos impida tomar una decisión correcta o por lo menos dar una opinión adecuada. Hermanos, el gobierno congregacional, el cual abrazamos como iglesia local, se parece a la división de poderes. Se parece, para términos políticos, a una república, aunque no es en esencia, pero se parece porque hay una división de poderes, o mejor dicho, se equilibra la autoridad tanto de la iglesia como los oficiales no pueden hacer un ejercicio del poder absoluto, ni la iglesia tampoco. Entonces, simplemente para ilustrar uso lo de la república, no, para que me entiendan. Ahora bien, en este caso, estamos hablando que nos caracterizamos porque la iglesia entonces reconoce sus oficiales. ¿Dónde dice eso? Bueno, Hechos 6, de 2 al 6 dice claramente eso. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cómo van a ser esos 7 varones? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Ve las características? Hay unas características particulares. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿A quién se lo llevaron? De hecho, dentro del ejercicio congregacional, algunas iglesias locales, sus pastores recomiendan a la iglesia los oficiales y la iglesia lo confirma,
Y a veces también sucede al revés. Sacamos de toda la opinión de la congregación los candidatos y junto con el pastor lo confirmamos. Entonces hay ese ejercicio. Pero lo digo porque la iglesia llevó a estas personas ¿a quién? A los apóstoles. Y los apóstoles no hubiesen impuesto las manos si no hubiesen visto estas características en estos hombres. Si la iglesia se hubiese equivocado y ellos sabían que ya había uno que no era lleno del espíritu y sabiduría, ¿saben qué? Fue el mismo apóstol Pablo que dijo: no pongas las manos con ligerezas, no participes del pecado ajeno. Primera de Timoteo capítulo 5. Entonces, Hechos 6, de 2 a 6 nos confirma que la congregación es quien aparta o reconoce los dones que Dios le ha dado a la iglesia. También lo dice Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia local. ¿Dónde constituyeron ancianos? En cada iglesia local. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y habiendo orado con ayunos, una vez más, el ayuno como una disciplina que nos permite ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. Cuando este versículo de Hechos 14, versículo 23, nos presenta la palabra constituyeron, ese término en griego es kiretoneo. No, mi griego no es muy fluido, ¿no? Pero suena más o menos así. ¿Pero qué significa ese término constituyeron en griego, kiretoneo? Es decir, establecer con mano alzada. Cuando dice, y constituyeron ancianos, ese término comunica la idea de establecer a mano. Es decir, que en esa localidad establecieron en aquella iglesia ancianos, ¿cómo? Alzando su mano. Es una manera también de contabilizar. Nosotros, papelito, otro, mano alzada, y así sucesivamente, o conforme el contexto de cada quien. Tanto los diáconos como los pastores eran establecidos entonces en la iglesia primitiva por la votación de la iglesia. Por supuesto, sin dejar de tomar en cuenta la opinión de otros pastores existentes según el contexto, y mucho más en Hechos, que iban estableciendo ancianos los que estaban siendo, o las misiones primitivas. Luis, ¿ibas a decir algo, hijo? Hermano Luis. Ahora la pregunta, entonces, cuando el gobierno congregacional del pastor, que no es un poder absoluto. No, no es un poder absoluto. Yo no me gobierno a mí mismo, entonces. Correcto. Ok. Ah, claro, por supuesto. Ah, ya te entiendo lo que está diciendo, lo veremos luego, ¿no? Pero si adelanto un poco, él está hablando del gobierno, porque una cosa, de hecho, otros le llaman ese sacerdocio de todos los creyentes, mucho más los bautistas generales, donde toda la iglesia tiene responsabilidad de hacer el ministerio, no solamente el pastor. Todos deben llamarse, todos deben iniciar su proceso disciplinario, todos deben restaurar, aconsejar, motivar, animar, no solamente el pastor. Eso es lo que te referías, ¿correcto? Perfecto. Por una parte, nuestro gobierno congregacional entonces es congregacional porque la iglesia reconoce a sus oficiales. Por otro lado,
Como ya lo he dicho, los pastores gobiernan la congregación y lo voy a decir ahora para que leamos los versículos. Alguien que lea 1 Timoteo 5:17, otro que lea 1 Tesalonicenses 5:12 y otro que lea Hebreos 13:7. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Gracias. Entonces, los que gobiernan Bien. Esto también va para nuestras damas, ¿verdad? Si el que debe gobernar en la casa es el esposo y el esposo no gobierna, entonces hay una distorsión. Si solamente está allí como una imagen, como un humano del sexo masculino, pero no como gobernante, las cosas no están bien. El hecho de que a algunas damas se les ceda, o a las damas se les ceda la administración del hogar, eso no significa que ellas gobiernen sobre el hogar. La cabeza gobierna sobre el hogar y administra la administración de las damas en el hogar. Ahora vamos a aplicarlo a la iglesia. Los pastores gobiernan y administran el lugar o la esfera de autoridad que usted se le ha dado dentro de la iglesia local. El que está encargado del protocolo, del mantenimiento, del video bin, de misiones, lo que sea, de las finanzas, ellos tienen su administración o su esfera de autoridad en lo que hacen y se acomodan para eso a la luz de la administración de quien gobierna la iglesia, en este caso que es el pastor o los oficiales en el caso de las cosas logísticas. El pastor no es simplemente una figura que está allí a manera de referencia. Literalmente puede y debe involucrarse en esos asuntos y verificar cómo está pasando y que la palabra de Dios se esté cumpliendo en esos lugares. Hay un gobierno, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, ¿quién gobierna la iglesia? Los ancianos. ¿Qué hacen ellos? Predican y enseñan y gobiernan. Pudiésemos usar la frase, ellos gobiernan a través de la enseñanza y la predicación. Gobiernan a través de la enseñanza y la predicación. Nuestro gobierno congregacional, precisamente por las Escrituras, enseña eso y tratamos dentro de nuestras posibilidades y hasta donde nuestros pecados nos dejan, no nos estorban, de aplicarlo de esa manera. Permítame terminar de leer los versículos y te doy la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:12. Como rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os presiden en el Señor, Dios amonesta. ¿Qué le ruega a los hermanos Pablo? Reconozcáis Reconocimiento a quienes a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Literalmente los que gobiernan en el Señor y os amonestan. Vean que ellos dirigen o presiden. El término presidir tiene que ver con gobierno también. Hebreos 13:7. Tú le dices. Muy bien. El punto del gobierno es tan importante que se le aconseja a la Grey a considerar el resultado de la conducta de los pastores e imitar su fe. Está la costumbre entre los pastores, o mejor dicho, la broma en que la iglesia aprende a los pastores todo lo malo, nada de lo bueno. Ven en lo malo nada más, ¿verdad?
Pero en este caso particular, la amonestación no está simplemente a que puedan identificar las desventajas y deficiencias de su pastor para ayudarlo a corregirlo, sino también a considerar aquellas cosas que sí hace bien, para imitarlo en ello. Porque se ve un gobierno, se ve alguien que está presidiendo, que está llevando el asunto, como lo dice también el versículo 17 del capítulo 13, que lo va a leer Luis. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Los quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Muy bien, entonces dice obedezcan. ¿Por qué? Porque ellos gobiernan, sujetados a ellos. ¿Por qué? Porque bueno, los términos que está diciendo Ángelo, mandan. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? De velar por vuestras almas. Hermanos, yo en mi pecado, si fuese a borrar un pedacito de la Biblia, hubiese borrado como quienes han de dar cuenta. A veces las personas creen que ser pastor solamente es saber comunicarse y enseñar todos los domingos. Pero están viendo la parte sencilla del ministerio, que cuando empiecen a enseñar se van a dar cuenta que no es sencilla tampoco. Y no lo estoy diciendo porque yo sea pastor, lo estoy diciendo porque la misma fe que yo debo tener para que esto me constriña y me haga humilde y me permita y me aliente a hacer mi responsabilidad como pastor, porque he de dar cuenta delante del Señor, también les invita a la grey a que pueda descansar en el Señor, porque se supone que ellos van a dar cuenta al Señor. Y a veces la oración y el acompañamiento tiene más efecto que simplemente una crítica o que las murmuraciones. Por eso es muy importante que nosotros también descansemos, como me dijo un hermano una vez. Yo estoy tranquilo. Es el comentario más duro que me han hecho mientras yo soy pastor. Yo estoy tranquilo porque yo sé que tú has de dar cuenta. A llorar para el baile. Mire, eso fue una de las cosas que más me ha, que todavía me conmueve, que me ha afectado, porque lo que él hizo es no tomar la justicia o el gobierno en sus manos. Él dijo, yo sé que hay uno que gobierna. Y me recordó algo que es tan importante, que me estremeció el alma. Por eso es, ya les mostré una debilidad, ¿verdad? No me voy a... Se lo ruego, tengan piedad. Pero lo que sí es que es una invitación para sus propias almas, para que podamos todos descansar bajo el mismo principio. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que los pastores gobiernan, que tienen autoridad y ellos han de dar cuenta. Por eso es que se amonesta a la iglesia a que se sujeten, para que los pastores lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso para nadie. Para nadie es provechoso. Por supuesto, el pastor siempre debe tener en mente que cada decisión que tome y que cada palabra de aliento, amonestación o cada dirección que promueva en la iglesia debe ser algo profundamente bíblico. Porque la autoridad del pastor descansa, es una autoridad delegada por la palabra de Dios y por su iglesia. Porque Cristo es la cabeza, no yo. Entonces, si lo vemos de esa manera, también debemos considerar que en el ministerio pastoral, aún teniendo la misma confesión, aún teniendo la misma perspectiva, sabemos y debemos ser honestos en esto, que cada uno de los que son miembros de la iglesia y los que anhelan son una mente, una cabeza, piensan. Son personas que piensan, son entes pensantes que van a tener opiniones diferentes de muchas cosas. Que seamos de un mismo sentir y andemos en el mismo espíritu, según lo que dice la palabra de Dios, no significa que todos vamos a pensar exactamente igual en la aplicación de algunas cosas. Vea esto. Levante la mano los que están casados.
Por favor. Ajá. Perfecto. Y son dos, ¿verdad? No, no hay ningún polígamo aquí, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué tal el gobierno en la casa? ¿Siempre piensan igual y siempre las cosas surgen como si fuese con Coca-Cola? ¿No, verdad? Viví con ella para que veáis. Y son dos. ¿Cuánto más cuando estamos hablando de 50 miembros, de 60 miembros? De allí donde estos principios deben descansar mucho más en la sujeción de la iglesia y de que las decisiones sean profundamente bíblicas o que se sepan comunicar bien. Porque no siempre vamos a pensar igual. De allí que la Biblia, por favor, sujétense para que lo hagan con alegría. Y de allí que los pastores deben ser con la mayor pericia que tengan, que les sea posible para dirigir la grey. Van a existir criterios. El pastor no siempre va a pensar como usted piensa. El pastor no siempre va a tener las ideas que usted tiene. Pero él tiene la responsabilidad de liderar. Y así como siempre recomendamos a los hijos y a las esposas y a los empleados, mientras que tu autoridad inmediata no te mande a pecar, tú necesitas sujetarte, porque es el orden de Dios. Y no es una posibilidad, es una necesidad, debe entenderse como una necesidad. Necesito, porque eso también ayuda a nuestros corazones a estar allí, descansando en el Señor. Una de las cosas que yo me repetía cuando comencé el ministerio era: hermanos, recuerden, y se lo decía a la iglesia en ese momento, no solamente estamos orando y están apartando a un hombre para el ministerio, están apartando a un criterio de cómo hacer las cosas. Cuando yo estaba en el proceso del ministerio pastoral, habían 2 hermanos más conmigo, y cuando nos comparábamos pensamos muy diferente en muchas cosas. Y teníamos la misma confesionalidad y nos amábamos. O nos amamos, mejor dicho, porque no tuvimos nada el uno contra el otro. Pero hay criterios. Entre el presbiterio local de las iglesias locales, hay diferencias. Si hay 4 pastores, se van a reunir y ¿saben qué? Van a tener diferencias. ¿Y cómo resuelven sus asuntos dentro de ese ministerio pastoral? Usando la misma metodología, escuchando: no, pero de verdad tiene razón, ya lo hemos hecho así, no nos fue muy bien, vamos a hacerlo así. Yo cedo a eso, descanso en ustedes. O simplemente, si la cosa está muy compleja, bueno, vamos a votar y que sea el Espíritu Santo dirigiendo a través de eso. Hasta en las mejores familias. Por lo general la gente piensa que el que manda y le vence votar es el pastor Sujel. Pero en una reunión que estábamos hace ya como un año, los pastores reunidos y estamos todo el mundo viendo la reunión, o los otros pastores, y el pastor Sujel: ¿por qué no hiciste esto? Te estás retrasando en esto. Haz eso. No, pero es que no sé cómo hacerlo. Dígame su idea. Lo vas a hacer así, así, así. Ah, ok, está bien. Es decir, estaba ese equilibrio, había paridad y se sujetó a sus pastores. Y eso es un ejercicio de humildad. Entonces, vea que hay criterios. Quítese la utopía de su mente que esta es una iglesia glorificada. Hermanos aspirantes a la membresía, esta no es una iglesia glorificada. No se espera que en este mundo seamos perfectos todos y tengamos exactamente el mismo pensamiento y la misma opinión de todo. Cuando sea miembro de la iglesia, con el favor de Dios, se va a dar cuenta de esa sublime verdad que en principio no es causa de gozo, pero al final da frutos apacibles de justicia a los que en ella son ejercitados. Se va a dar cuenta de eso. La iglesia glorificada, ¿para cuándo es? ¿Y por qué? Perfecto. Ojo, no estoy diciendo tampoco que no procuremos hacer las cosas de la mejor manera que podamos. Es nuestra responsabilidad y nuestras fuerzas deben ser desgastadas en eso. Pero bienvenidos, todavía estamos en este cuerpo de muerte. Criterios, hermanos.
En la medida que nosotros podamos mantener la estructura de autoridad que dice la Biblia, creemos, por medio de la fe, que el Señor va a prosperar nuestra iglesia cuando todo esté en su lugar. Así que los ancianos gobiernan, ¿ok? Elías, dime la pregunta, comentario, sugerencia, corrección. Perfecto. Él leyó 1 Timoteo, donde dice que los ancianos que gobiernan bien se han tenido por digno de doble honor. sobre todo los que se dedican a la enseñanza, a la predicación. O sea, la pregunta era si ahí había una discusión entre el rol de los ancianos, o sea, ¿qué pasa? Estaban que gobernaban, pero sobre todo el que gobernaba predicando, o sea, ahí Sí. Bueno, hay quien gobierna sin predicar. sin predicar. Ok, eso es bien interesante. Traté de explicarlo, pero bueno que lo ahondemos más. Busca en tu Biblia Hechos 20-28 mientras tanto. Pero note lo siguiente. En el gobierno o en la estructura presbiteriana, precisamente hay un oficial que se llama anciano gobernante y otro que se llama anciano, bueno, es maestro, pero tienen otra terminología, anciano docente, que no necesariamente enseña, pero que gobierna. Entonces, ¿qué creemos? Que ellos hacen una distinción, creo que a la luz de ese versículo, pero lo que sí es claro en 1 Timoteo 5:17 es que aquellos que gobiernan también enseñan. La idea es natural. Si nosotros lo leemos consecutivamente, y lo leo para ustedes, los ancianos que gobiernan bien. Ok, perfecto. ¿Qué hacen los ancianos hasta allí, hasta ese coma? Gobiernan. Sean tenidos por digno de doble honor. Ok, van a ser tenidos por digno de doble honor. Los que gobiernan bien, ¿cierto? Gramaticalmente. Si hay un anciano que gobierna bien, ok. Ahora, de esos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, que ese mismo que gobierna también enseña. Creemos, o entiendo por el versículo gramaticalmente, que aquí equipara la idea, y según el contexto de 1 Timoteo capítulo 3, que enseña que dentro de los requisitos debe ser no solamente irreprensible, sino también apto para enseñar. Todo pastor debe enseñar. De hecho, vamos un poquito más a Efesios, la iglesia donde estaba Timoteo en ese momento. Efesios capítulo 4 dice pastores maestros. Ha existido, y es más nuevo, una diatriba entre si es pastor y maestro, pero la partícula que aparece en griego es kai, y esa partícula da la idea de que es pastor y maestro, no es pastor y también hay otro diferente que es maestro, sino es pastor maestro, que cuando Dios da los dones a la iglesia, todos los pastores son maestros. Se distingue de aquellos que tengan la misma característica, como bien lo dice 1 Timoteo capítulo 3, que no deben ser aptos para enseñar necesariamente. Y un diácono, pues. Para nosotros los ancianos gobernantes son diáconos. Ellos están allí y están supeditados al ministerio pastoral. Hechos 20 nos habla del gobierno y de la enseñanza de una manera interesante. ¿Lo tienes allí? 27. Comienza desde el 28 y sigue leyendo y yo te digo, aguanta. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Usted ahí. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿dónde? Los ha puesto por obispo. Obispo en griego es supervisor. Muy bien. Continúa. O sea, esos ancianos son supervisores o vigilantes. Continúa. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su protesta. Muy bien, apacentar está hablando de pastor, es la ilustración, la terminología implica el ministerio pastoral o la figura de pastor. Entonces, ese es anciano, es supervisor y es pastor. Si te das cuenta, y cuando también se habla apacentar en la Biblia,
la manera de apacentar es enseñando. Continúa. Porque yo sé que después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres y hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Déjalo allí. Vienen lobos de dentro y de fuera. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Proteger. Son protectores, de allí que sean pastor, se implica, ¿no? Porque los pastores protegen las ovejas. Pero fíjate cómo él se pone como ejemplo y cómo él dice que los protegió a ellos. Los amonestó todos los días con lágrimas. Eso implica la enseñanza. Y el próximo versículo te lo va a reafirmar más. Continúa. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Tenlo allí. Si te das cuenta, ¿a qué lo encomienda? A la palabra. Enseñan la palabra. ¿Sí? Y ellos comunican. ¿Y quiénes son esas personas que llamó de... él estaba en Mileto, camino a Jerusalén. ¿Y quiénes eran esos ancianos? Los ancianos de Éfeso. No llegó hasta Éfeso, estaba más al norte. Él llegó hasta aquí porque vino en barco, mandó a llamar a los ancianos y les da esas instrucciones. Precisamente en la misma iglesia donde Pablo deja a Timoteo, para que estableciera ancianos. Otra cosa muy importante, que tanto en la isla de Creta, donde dejó a Tito, y en Éfeso, donde dejó a Timoteo, habían falsos maestros que estaban distorsionando el evangelio. Y él le dice que debe ser manso para que corrija lo que se oponen. Y por dice, mientras tú enseñas lo que está de acuerdo a la sana doctrina, también le dice a Tito en el capítulo 2, enseña. Entonces siempre estamos ligados dentro del ministerio pastoral, la enseñanza y el gobierno. Ahora, insisto, hay diversidad entre los pastores. Puede ser que hay uno que enseñe mejor que otro, por supuesto. Y por supuesto, de manera sabia vamos a usar el que enseñe más tiempo en el púlpito, porque enseña más, mejor. Eso no significa que nunca, de hecho, debe tener el requisito de enseñar el otro anciano también. Por eso que creo, para ser ya más concreto, que sí, creo que bíblicamente la palabra de Dios enseña con todo lo que te he dicho que el pastor es maestro y se trata de la misma persona. No hay ancianos que solamente o que se llamen pastor, sean ordenados como pastor y que nunca enseñen. Sería, creo, una contradicción profundamente inadecuada y clara, ¿no?, en la Biblia. Para cerrar, hermanos, nosotros somos congregacionales, ¿cierto? Lamentablemente hay congregaciones en las que para mover una silla o pintar una pared de un color o para tomar cualquier decisión, por simple que sea, el pastor y los diáconos tienen primero que contar con la aprobación de la iglesia, o al menos con el voto favorable de la mitad más uno. Pero eso no sucede en nuestra congregación. Nosotros creemos que los pastores son apartados para gobernar. Si no cumple bien con su función, la iglesia debe deponerlos. Repito, si el pastor no enseña la palabra y no gobierna y no cumple con su función, está siendo un hombre que está descalificado. Perdió todas aquellas cosas que se necesitan para ejercer el ministerio pastoral, y la iglesia de manera responsable debe descalificarlo, deponerlo, pudiésemos decir. Porque ellos tienen una labor particular. Eso no significa que todos los errores del pastor lo que descalifican. Eso significa que con sabiduría debemos ver qué es lo que califica y qué es lo que no califica. Porque los pastores, eso es otra cosa importante, los pastores no son santos inmaculados. No estamos buscando personas glorificadas para gobernar la iglesia. Son hombres que pecan y debemos entenderlo. Pero una diferencia de criterio no es necesariamente un pecado que descalifica un pastor. Porque ¿qué pasa? Entonces otra vez, no, pero es que, ¿sabes qué? En la construcción, no hay diferencia de criterio.
No, que el pastor que ahora va a cambiar la próxima semana la posición de la iglesia, eso está mal. ¿Cómo no nos preguntó? Entonces, eso es un criterio. ¿Sí lo ven? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por supuesto, el hecho de que el pastor gobierne no significa que no haya asuntos o decisiones en los que la iglesia en pleno no deba participar. Claro que debe participar. ¿Como cuáles? Recepción de miembros, identificación de oficiales, aplicación de la disciplina eclesiástica y cualquier otro asunto que los pastores consideren prudente. Pero fuera de estas excepciones, mis amados, Dios ha puesto a los pastores como la máxima autoridad sobre la iglesia. Eso es lo que creemos. Y en este sentido entendemos que ninguna denominación puede controlar la vida de la iglesia local, siendo estos líderes independientes en el ejercicio de la autoridad conferida por la iglesia local. Solo ante Cristo y su palabra son ellos responsables. Es Cristo y no ninguna otra organización la cabeza de la iglesia. Vea esto con responsabilidad. Esto no significa, como veremos en su momento en la confesión, que no haya unas relaciones intereclesiásticas o asociatividad, y veremos sus matices luego. Entonces ese es el gobierno congregacional el cual creemos y el cual aplicamos, amados hermanos, ¿ok? Si tienen alguna duda, por favor, anótenlo, que tiempo vencido parece todo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este buen tiempo. Síguenos acompañando. Bendícenos y permítenos tener un buen tiempo de compartir y donde nos encontremos contigo juntos como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.